Ahí está. Ya, primera pregunta. Entonces era, ya, estamos en segunda hora de viernes 30 de abril. La primera pregunta era, ¿cuáles eran las ventajas de usar RStudio? Entonces, ¿qué era RStudio? ¿Me permiten? Era Yo la que fui nos a... abría las otras opciones de... ¿Sí? Era lo que Dígame. nos abría como las otras opciones de trabajo, aparte de solo la consola. ¿Es una interfaz de R? Es una interfaz de R, sobre todo eso. Sobre todo que es una interfaz de... Es lo que llamamos un ambiente integrado de trabajo. IDE de desarrollo, ambiente integrado de desarrollo, le llaman en inglés, le llaman IDE, Integrated Development Environment. Entonces la gracia es que básicamente es una interfaz donde tú puedes usar ese programa y hay distintas cosas que te ayudan a desarrollar el programa, pero que el foco no es a darte puros clics para que puedas usar todas las funcionalidades, sino que tú puedas seguir programando y escribiendo mantener el registro del análisis que tú estás haciendo. ¿Ya? Ya, segunda pregunta, ¿cuál es la ventaja de usar el R Notebook? Que el procedimiento se guarda y la consola guardada. Que se puede escribir texto y aparte de los comandos. Exactamente. Ve el resultado de los comandos al tiro. Exactamente. Va viendo el resultado de los comandos y sobre todo va guardando, va teniendo un registro de lo que estáis haciendo. ¿Ya? Y tiene otra cosa. Se puede escoger qué agregar al informe. Después podéis ir mejorándolo, pero tiene otra cosa que no la hemos explorado todavía. Que se lo digo así como extra. ¿Se puede exportar o no? Como... Se puede exportar, eso. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo no los veo, o sea, no veo cuando hablan, es fatal. Hola. Eso, Bárbara. Entonces, se pueden exportar y se exporta como un HTML. Esa es la gracia. Se exporta como un HTML y ese HTML después tú lo puedes distribuir a una página web o se lo puedes pasar a alguien y no solo se lo puedes pasar como el resultado de tu análisis, sino que tú se lo pasas con todo el código. Para que si quieres volver a ejecutar ese código y volver a obtener los resultados o modificarlo y cambiarlo y agregarle y bla, bla, se distribuye con todo eso. ¿Ya? Ok. Ya. ¿Cuál es la tercera pregunta? Escriba el código que asignar una variable llamada naranja, el valor 6. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Qué cosa? Igual 6. Naranja igual 6. Naranja es igual 6. ¿Ya? Estoy abriendo aquí mi RStudio y les voy a compartir mi pantalla. Aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Haríamos así como naranjas igual 6. ¿Está bien ahí? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Pero está bien lo que una escribí. consulta. ¿Pero está bien lo que escribí ahí o no? ¿Tiene que ser el signo igual o no? Debería ser un signo igual. Sí, ¿no? está bien. ¿La flechita No, puede está ser bien. del otro lado o se puede ocupar el signo igual? Puede ser eso o puede ser esto, que es más estándar. ¿Ya? Sí, profe. Es así. Ya. Y después manzana el valor 4. Lo mismo. Lo mismo, pero el valor 4. Igual. El código que utilizar para una variable llamada frutas, con la suma de los 4 valores. A ver, ¿quién lo escribe en el chat? Fruta igual naranja más manzana. Eso. Entonces sería frutas igual naranjas más manzanas. Pero antes de que yo apriete Enter, ¿va a funcionar? ¿Me va a funcionar a mí esto?
No, tiene que escribir las comillas. ¿Cómo? Tiene que dar primero la asignación de naranjas y manzanas. Ajá, no, ¿esto sirve? No. No, 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 porque falta ingresar las manzanas. faltan los paréntesis. Entre paréntesis, las naranjas y manzanas. ¿Así? Y no Que está- además no existe es un manzana. dato numérico. No, Pero es que así no no, puesto profe. las manzanas, po. Entre ¿Por ¿Así? qué paréntesis, no he puesto las manzanas? sin comillas. ¿En No, cinco? Ya, pero profe. no. ¿Así? Esa es la diferencia de hacer la ayudantía Sí, con el mayúscula. profe versus el... Es que no deben estar las manzanas, po. Claro. ¿Y cuánto valen las manzanas? 4. 4. Ya. ¿Es así o así? ¿O así? No. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Yo le ¿Esa puse tampoco? paréntesis a naranjas y manzanas por separado. Y con paréntesis. Es sin Así. paréntesis, según yo. igual sale sin paréntesis, ¿o no? Igual me sale salió sin paréntesis. Sí. Igual sale sin paréntesis. A ver. Y cuando yo hago esto, ¿qué es lo que hago? Le digo, imprime frutas. Ya. Ok. Otra pregunta. Estoy yendo por el coso. Ya. Entonces, ¿qué dice? Dice esto. Escribe el código que usaría para crear una variable de tipo numérico, una de tipo carácter y una de tipo lógico. ¿Dónde está Tami? ¿Está Tami aquí? Tami, si estás, te veo. Muéstrame tu cara, Tami. Si es posible. Chami. Chan, chan, no está. Hace como que está, pero no está. ¿Por qué? ¿Saben por qué les pregunto a la Tami? Porque estuve chateando ayer con la Tami en el Discord. Ustedes pueden ver, son discusiones públicas, ¿no? Y justamente está en pijama. Yo también. No, Todo dice. se puede mostrar de aquí para arriba. No, pero Tami, puedes hablar en todo caso. No sé si se Entonces, escucha. pues, ¿cómo ¿Escuchan? creamos una variable de tipo numérico, una de carácter y otra de tipo lógico? ¿Se escucha, Tami? Sí, sí se escucha, profe. Ah, dale. Entonces, esto, ¿Se ¿por qué no escucha, funcionaba? Tami? Perdón. Sí te oímos cuando hablas. Tami, habla. Yo fui al Teja Norte el otro ¿Cuál es día, la me comí. pregunta? Y la pregunta que me estabas haciendo por el chat ayer, po. Ah, ya. Es que mi confusión, más que nada, era respecto a las palabras true y face, porque estaban en el mismo ítem de ahora, que era como crear una variable lógica, pero para mí esa palabra pertenecen al programa, entonces como que eso no se puede crear. ¿Cuál palabra? Y no sabía que aparte de true y face, habían otras formas de hacer una función, algo lógico, que a través de los comandos que son como el igual, el mayor que, el menor que, eso también se considera como lógico. Entonces, inicialmente estaba como cuadradamente diciendo que true y face era mi función lógica, y después me di cuenta que había muchas más cosas, pero Pero es que era true y más que nada false. porque no lo había leído. Ajá, pero es que true y false, Tami, no es. A ver, es el valor producto de una función lógica. Y esa es la diferencia que tienes que tenemos que como tener como bien claro.
¿Ah? Cuando algo es verdadero o algo es falso, es producto de un análisis lógico, ¿verdad? Entonces, claro, una variable cuando es lógica o es verdadera o es falsa, ¿ya? Entonces, claro, tú puedes asignarle un valor lógico, verdadero o falso, a un objeto, cualquiera. Digamos, peras, no, ¿dónde estoy? Digamos, peras igual falso, ¿verdad? Pero ahí le estamos asignando directamente. La otra manera es asignar peras, es decir, peras son igual o son distintas a manzanas igual a naranjas. ¿Me entiendes? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es crear un objeto peras con el producto de esta operación. ¿Verdad? ¿Las manzanas son iguales a las naranjas? Y la pregunta es, ¿qué valor tienen peras? Va a tener un valor falso, ¿cierto? Podríamos decir, ¿las manzanas son mayores a las naranjas? ¿Qué valor va a tener peras? Pueden contestar, ¿ah? Pueden hablar, chicos. Falso. Falso. Y si es menor o igual a naranjas, Profe, pero cuando... ¿qué es? ¿Peras? Ah, creo que dice aquí. Profe, Ajá. pero usted al principio escribió peras, peras igual false. Y como que ahí ya de... como ¿eso de qué sirvió escribir eso al principio? Porque Entonces, ¿de después qué igual sirvió? depende Sí, de... no, es solamente para ilustrarles el hecho de que yo puedo asignarle un valor a un objeto directamente. Puedo asignarle el valor lógico falso. ¿Verdad? Miren, ya, voy a ya. borrar el objeto, borrar el objeto peras. RM peras. Lo borré. Ya no está, ya no vive en la memoria de R. ¿Ya? Entonces yo ahora le pongo peras y en realidad el objeto peras no existe. ¿Ya? Entonces si yo digo el objeto peras es menor o igual a naranjas, inmediatamente existe el objeto peras porque es producto de esta operación. Y esa operación, ¿qué resultado da? Verdadero, porque tenemos 4 manzanas y tenemos 6 naranjas. Entonces las peras son menores que el número de naranjas. O sea, las manzanas son menores al número de naranjas. Entonces se verifica este operador lógico. Y el acto, este cómputo, este cálculo, se le asigna al valor peras. ¿Profe? ¿Sí? Es que yo pregunté en el Discord, pero cuando me respondió no entendí, de que cuando se sumaba un valor numérico con el lógico, daba 11. Un numérico con... A ver, entonces, si sumamos peras con manzanas, debería dar 5. ¿Y por qué es eso? ¿Alguien aventura una explicación? Porque el programa lo trae así, como falso como 1 y verdadero como 0. O al revés. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos
generamos un vector, por ejemplo, un vector de este tipo, donde decimos, vamos a hacer un vector que tiene Profe, no sé, un... ¿podría limpiar la consola? O sea, no sé cómo hacerlo para que ¿No se ve bien? se vea abajo. Ya. No, tiene muchas cosas. Ah, pero es que no puedo escribir más que abajo. ¿Cómo hago? Ahí se ve mejor, Tendría ¿o que no? copiarlo arriba. Ah, ¿Y borrarlo de arriba no se puede? es Y que si se le va limpia a borrar. si limpia la consola, ¿no se le borra los valores? Sí, pues sí se borran en Ahí. la consola. Ahí, ¿verdad? Entonces vamos a decir, este objeto le vamos a poner, no sé, un nombre, caca. ¿Ya? Entonces, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Ese objeto se llama caca. Ahora, si yo digo, voy a sumar caca, y me da 6. ¿Eso es por qué? Porque los falsos los considera como un 0 y los verdaderos los considera como un 1. Los codifica internamente antes, porque la operación de suma no se puede hacer sobre un lógico, ¿verdad? Sobre un vector lógico. Entonces lo que hace es que la única posibilidad para hacerla es transformarla en enteros. ¿Ya? La otra pregunta es, ¿cómo puedo verificar qué tipo de variable es? Aprendiendo Por class, La función class. class, y entre paréntesis el nombre de del value. Del valor. Exactamente. Les digo otra manera de hacerlo, que es una manera como más, yo lo aprendí eso de chiripa, que es decir str. No sé qué quiere decir str, pero str lo que te hace, busquémoslo aquí en la ayuda, str, ¿qué quiere decir str? Muestra compactamente la estructura de un objeto arbitrario en R. Entonces, te muestra toda la estructura, te dice, oye, esta cuestión es un lógico que tiene 9 posiciones, en el fondo te muestra lo mismo que hay aquí. ¿Ya? Y te da los primeros 5 valores del objeto. ¿Ya? Esa es otra manera de hacerlo. Pero, Profe, sin duda que esta es la manera más precisa. profesor, ¿Sí? para terminar mi duda respecto a el hecho de que true y false estén integrados al programa. O sea, no es que estén ¿Cómo integrados crea al programa. ¿Cómo crea la variable lógica? Porque ahí la pregunta es cómo crear una variable lógica en el cuestionario. Porque al final lo que se está creando es una función. Lo que O sea, yo creas por es lo menos hice una una función. variable de tipo lógico, claro. Le asignas un valor. Acá, por ejemplo, el primer elemento de caca, el primer elemento, ¿cuál es? Ay, no veo nada. Está tapado, creo. No, face. El primer elemento es falso, ¿cierto? Sí. Ya. Esa variable, el valor del primer elemento, se lo podemos asignar a una variable. ¿Cierto? Entonces ahora KKK mide, o sea, vale falso. Entonces ahí tú estás creando un objeto lógico. KKK es un objeto que tiene un valor lógico
que es falso. ¿No responde eso a tu duda, David? Pero crear un objeto es lo mismo que crear una variable. Todas las variables, Ya. todo en R son objetos. Ya. Un objeto es una función, es una variable o es una expresión. ¿Ya? Ok. ¿Seguimos? Sí, profe, gracias. Me quedó claro. Entonces, te preguntan el resultado te dicen A igual a 10, B igual a 15. Entonces te dicen A igual a 10, B es igual a 15. C es igual a verdadero. Fíjense que verdadero o falso se puede poner solo con una T mayúscula o con una F mayúscula. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale A por 5? ¿Cuánto vale A por 5? 50. 50. ¿Cuánto? La siguiente, ¿cuánto es? Vamos, chicos, rápido. Para que no nos quedemos pegados. B menos 10. O sea, B menos A. Error. ¿Y por qué? Dice argumento no numérico. Porque el A es Para un operados es binarios. numérico y el B es un carácter. Entonces, claro, tenemos que A es numérico y B es un carácter y no se pueden sumar los caracteres y los... ¿ya? Después A igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo cuando decimos A igual 10? Que A equivale a 10. Estamos haciendo la pregunta lógica. ¿Es A igual a 10? Con signo de interrogación. ¿Ya? Y eso es verdadero. Y después, de la misma manera, decimos, ¿es A mayor que falso? ¿Y eso qué debiera dar? Verdadero. ¿Y por qué eso? Por lo que comentaba la Javiera, que el valor de falso es 0 y true es 1. Entonces, Es 1. como falso es 0, C es mayor que... Ya, y A más C es 11. Ya, eso es todo, ese era todo el práctico. Profe, yo resté el A menos C y me dio 9. Como si ¿Y cuánto vale A? false fuera menos 1 y no 0. Y true fuera 1. Pero si lo Ajá. restaste ahí le pusiste el menos, ¿o no? Interesante. ¿Cuánto vale A? Pero es que sería menos 0. Pero a ver, ¿cuánto vale A? A ver, espera. ¿10? A vale 10. ¿Y el otro que quiere Sí. restar cuánto es? El otro es falso. Perdón, true. Es A true. ver cómo le dice. ¿Ya? Y entonces y después hiciste A menos C. Y te da 9. Sí. ¿Y está bien? Ah, sí, pues está bien. Pues. Ah, yo me confundí. Ya, O sea, me dio 9, claro, pero es por lo que dijo la Dani. claro. Ya, ok, 46 entregaron la tarea. Ahora las van a tener todos buenas. ¿Era fácil? ¿Era fácil o no es fácil? ¿Es fome? Era fácil, no fome. No Ah, sé si era era fácil, no fácil, fome. sino que el proceso de entender las cosas, o sea, es fácil, pero el proceso fue largo para entender las cosas. Claro. Ya. ¿Y en la tarea 2? Profesor, Ajá. ¿esto deberíamos hacerlo en el notebook
para ir practicando? Porque solo hemos usado la consola. Solo han usado la consola. Deberían usar el notebook, sí, mejor, mucho mejor. Ahora, en el notebook, acuérdense de que en el notebook pueden entregar. Yo aquí se los puse en la... O sea, en el fondo, lo que me pasa al diseñar la tarea es que me sale mucho más fácil que hacerles la pregunta directamente en Cibeduc, porque así yo no tengo que abrir ningún documento, sino que simplemente corrijo ahí mismo. Pero lo legal sería que yo les pidiera, oye, entréguenme un notebook con la respuesta y con todo integrado. ¿Ya? Lo voy a considerar para el próximo semestre, no lo sé, pero me parece que es un poquito más de pega, pero a lo mejor es más útil. Más pega para mí, tío. Profe, ¿sí? Igual me habían comentado que los archivos de R igual son súper pesados. Es como igual más complicado. Igual Pueden ser pesados si es que tienes, pero los HTML no. Esa es la gracia que tienen. Que no son necesariamente así. Depende de cuántos datos tengan. ¿No? Yo no puedo dejar. Gracias, profe. Voy a buscar castaña y me estoy comiendo todo. Ya, seguimos. Entonces vamos con el práctico, ¿no? Antes de que nos pongamos en la tarea. Si les tinca. ¿Les tinca? Sí, profe, por favor. Sí. Estoy buscando stop share. Ya, entonces abran el segundo práctico. Sí pueden. ¿Ya? Entonces el segundo práctico es la continuación del primero. ¿Verdad? Llegamos hasta acá en el primero, en hacer tablas, ¿verdad? En hacer el data frame. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprender a importar datos. Antes de importar datos, lo importante es tener claro de que en casi todo en R funciona en la memoria RAM. ¿Ya? Y eso en inicio era todo un problema para el desarrollo de R, porque tenía que tener mucha RAM, pero bueno, eso ha ido cambiando, pero lo que dejó como legado es que R trabaja en un directorio. Y ese directorio, todo lo que tú vas a hacer cuando tú tienes que interactuar de R, tienes que hacerlo interactuar con otros programas, como leer archivos, tenés que decirle en qué directorio estáis. Entonces, tienes que ir al árbol de trabajo y para eso tú vas a sesión y setear el espacio de trabajo. Entonces, set working directory y tú eliges el directorio. Y ahí tú decides, no sé, a lo mejor ustedes tienen una carpeta, ecología del paisaje, prácticos, y allí van guardando sus tareas. Entonces, ustedes seleccionan ahí el directorio donde van a siempre trabajar. Entonces, todo lo que va a hacer R es que lo va a hacer en ese espacio de trabajo. Después tienen que ir también aquí al directorio al Nick Directory, ¿cómo es que se llama? Y tienen que ponerlo en el directorio de trabajo actual. Entonces, para importar datos, ¿ya? Existen diferentes funciones para importar y la mayoría de muchos paquetes que vamos a usar, muchas librerías van a usar sus propias maneras de importar datos. ¿Ya? En este caso, ya vamos a abrir un archivo que está separado por coma, que es un CSV, ya que esencialmente es una tabla que ustedes pueden exportar de Excel, y vamos a usar esta función que se llama read.csv. Y lo que vamos a hacer es que vamos a importar estos datos CO2.csv. ¿Ya? Entonces los datos estos datos almacenan las variables de CO2 en un data frame. ¿Ya? Luego, entonces, ¿hicieron esa importación? Hagan esa importación para ver cómo les va. Profesor, disculpe, ¿qué hay que hacer? ¿Importar los datos o colocar el paquete?
Importar los agregar datos. paquetes. Importar los datos. ¿Cuál era? ¿Decían CO2? Sí. ¿Del práctico 1? Ujú. Ya. ¿Cómo van? ¿Lo importaron? No. Sí. Igual es más fácil, o sea, profe, si me deja. Ujú, Abajo aparece Files y ahí aparecen tus carpetas en donde estás guardando las cosas. Y al menos yo Ya. descargué en Ecología del Paisaje, puse una carpeta que decía práctico 1, que son las descargas del práctico que usted subió. Ya. Y ahí uno hace clic en donde dice los datos y le pone importar. O sea, a mí se me hace más fácil así. Ya. Es en el fondo yo que acabo de bajar. Ups, sí. ¿Cómo voy a hacer? Profe, yo lo arrastré como de la carpeta hacia el programa y se abrió solo. Y ¿Eso se abrió conviene solo. o no? ¿Y se ¿O no es lo importó? mismo que espera? Sí, como una pestañita de CO2 con todos los datos. Ya, pero ¿se importó al programa? Es que no sé a qué se refiere con importar, por eso le pregunto si es lo mismo o no. Ya. Como que en algún momento No, si le coloco en no es lo el mismo. run, A ver, mira, aparecen yo los lo que voy a datos. hacer es, voy a importar Ya. el mío. Entonces voy a setear el directorio y yo lo voy a setear a mi directorio download. ¿Ya? Y voy a venir aquí y el archivo, ¿cómo se llama? Datos-CO2. Ahí está, por eso. SSS. Por eso es que no lo pillaba. Entonces voy a venir acá y voy a poner read.csv, abre comilla, datos, esos. ¿Ya? Y entonces eso yo lo tengo que asignar a un objeto CO2. ¿Ya? Otra manera de hacerlo, que no caché bien quién estaba hablando, que dijo... De esa misma forma me aparece, profe. Onda data arriba y el cosito de CO2 cuando lo arrastro. Claro. Aquí está. Ahí, sí, ahí le pone... Import dataset. Sí, eso. Y entonces dice, ya, vamos a importar este dataset, ¿verdad? Y aquí está, me muestran, entonces me dicen el tipo de datos que son numéricos, el nombre, yo me puedo saltar una línea, todos estos son los argumentos, esto que hay aquí donde dice import options, son los argumentos para importar estos datos, y de hecho usa esta librería, readr, ¿ah? Y este es el código que va a utilizar para importarlo y luego me lo va a mostrar. ¿Ya? Y yo si le digo importa, importa. ¿Ya? Y me lo mostró aquí. ¿Ven? Para eso RStudio es mucho más amistoso. ¿Ya? Y entonces eso nos importa los datos inmediatamente. ¿Ya? ¿Lo hicieron todos? Sí. 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 No sé cómo lo hice, pero sí. Aquí está. Funcionó. Entonces, ahora fíjense que ustedes tienen esta columna, o sea, este set de datos, que se llama, voy a borrar aquí, tienen este nuevo set de datos que se llama datos-CO2, que son 39 observaciones y 13 variables, y están aquí. Son 13 variables porque son 1 por mes más el año, son 12 más la columna de año, es 1. ¿Ya? Ok. Voy a volver a la presentación.
Entonces lo que yo quiero aquí es que nosotros vamos a usar una librería. Vamos a usar una librería que se llama Tidyverse, ¿ya? Y esta es una colección de paquetes para R que está diseñado para ciencia de datos, para análisis de datos, y todos los paquetes comparten una misma filosofía de diseño, una gramática, una manera de presentarlo y estructura de datos, ¿ya? Y la manera en que vamos a usar este paquete, primero hay que instalarlo, ¿ya? Y por favor vayan a instalarlo, ¿ya? Porque Tidyverse nos va a facilitar la vida y nos va a permitir pensar sobre los datos de una manera más fácil. ¿Ya? Entonces, en Tidyverse, la manera de importar es utilizando esta función, que si se fijan es casi igual a la otra, pero en vez de un punto, tiene un guión bajo. ¿Ya? Entonces, la gracia de Tidyverse lo que hace es que te permite manejar los datos de una manera más intuitiva, ¿ya? Y tiene como una gramática asociada, ¿ya? Te permite juntar los nombres y los valores de las columnas en una nueva columna, que es gather. Esa es una de las funciones, ¿ya? Y tú lo que te hace Tidyverse, primero, antes que eso, es que te importa los datos como un table, que se llama, que es un nuevo tipo de tabla, ¿ya? Y este tipo de tabla después es mucho más fácil de poder manejarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a usar esta función gather, ¿ya? Y vamos a definir, bueno, primero tú le tienes que dar la función, los argumentos son cuál es la tabla que vas a usar para juntar las columnas en una nueva columna, cuáles son las columnas que vas a juntar, cuál es la llave, los nombres nuevos que vas a usar y los valores que vas a usar. Entonces, si nosotros queremos calcular el CO2 mensual, nosotros vamos a juntar el valor de CO2 en una nueva, en nuestra tabla que se llama CO2, y queremos todos los meses, y queremos asignarle un mes el valor de CO2. Entonces, lo que vamos a transformar es esta tabla, que es como una tabla de presencia-ausencia. No sé si me entienden cuando les digo una tabla de presencia-ausencia, porque lo que tenemos es un valor de CO2 para cada uno de estos meses en estos distintos sitios que son los años, ¿ya? Entonces, lo que queremos transformar es esta tabla en este formato, a este otro formato donde tenemos el año, el mes y el CO2. Entonces, esto lo permite hacer el Tidyverse, ¿ya? Entonces, permite cambiar el formato de la tabla para que nosotros lo podamos analizar de manera más fácil, ¿ya? Entonces, háganlo. ¿Ya instalaron Tidyverse? ¿Hicieron esto? Sí. ¿Hicieron esto? ¿Llamaron a la librería Tidyverse? Library, ese no, ¿cómo se hace ese, profe? ¿Es en la consola o no? En la consola. En la consola, ya. ¿Eso tal cual? Tal cual. En el R notebook igual funciona, es la misma. ¿Aprendieron a hacerlo de otra manera en R? O sea, en RStudio. Sí, lo puse en el chat, o sea, como para instalarlo. ¿Dónde voy? No estoy viendo. Como que se está instalando, pero no puedo exportar los archivos, profe. No puedes exportar el archivo, no tienes que exportar ningún archivo. Digo, el Excel, lo puedo tirar a RStudio. No lo puedes leer. ¿Por qué no? I don't know, no lo sé. Pero fuiste a Files, lo hiciste de la manera sencilla, que ir a Files.
y luego buscar tu directorio. Yo tengo aquí este directorio donde tenía este dato, downloads, porque lo acabo de bajar de Cibeduc, y vine aquí a datos y pinché sobre él y le dije import dataset. Profesor, a mí me pasa lo mismo. ¿Qué es lo que les pasa? Explíquenme. El R dice que no fue posible abrir el archivo y no choose file no está en el directorio, algo así. Ah, pero ¿lo puedes guardar en otro directorio? ¿Lo bajaste de Cibeduc y lo guardaste en otro directorio? Sí, lo descargué y lo coloqué en una carpeta y ahí o sea, si veo en la parte de visualización se ve el archivo, pero ¿Ya? para que llegue a la consola no lo puede hacer que aparezca. Pero ¿y viniste aquí a plot? O sea, a files. ¿A dónde? Ah, no, es que ¿qué estoy compartiendo? No, yo no estoy compartiendo mi... A ver. No, la presentación, profe. Ah, ¿Y le pusieron set working directory en la parte que dice... no, en session? Donde dice session, como que se puede poner set working directory y tal vez estáis poniendo otro directorio en donde no guardaste lo que aquí, descargaste. choose directory. Eso hice. Ya, hiciste eso y seleccionaste tu directorio de trabajo. Sí. ¿Ya? Y Luego viniste a files. Y aparece igual que a usted, pero cuando lo pincho no lo puede exportar a la consola. Y tú le dices import dataset. Sí. Y ahí esta es la operación que no hace. Importar, sí. De No hecho, hace me aparece eso, pero ¿Ya? importarlo en la consola no sale nada. Y cuando le dices importar, ¿te aparece acá en el Global Environment? No. No Pero aparece. te tiene que dar un error en la consola entonces. Sí, dice error. A ver, y puedes compartir tu pantalla quizás, a lo mejor, déjame ver si te puedo dar permiso. Comparto. Sí, a ver. Compártenos tu pantalla para cachar. ¿Se ve? ¿Ya? Ya, es que le cambié el formato. Acá arriba está la consola. Ah, es Y que acá mira, abajo fíjate que acá lo que no abajo le está el gusta, environment. Y acá está igual. fíjate que lo que no le gusta es que es que tu carpeta de ecología de paisaje, tú muy diligentemente le pusiste acento a la I. Entonces, si pudiera ir a tu árbol de directorio y a tu árbol en Windows, a tu árbol de directorio y decirle, no ponerle acento a la I en ecología. En tu escritorio, tú tienes en tu escritorio una carpeta que se llama ecología de paisaje, ¿verdad? Sí. Ese nombre de carpeta tiene ecología con acento en la I, como debe ser, pero a R no le gusta ese acento. Veamos si eso lo soluciona. Y se lo cambio. Cámbiase. Pero en el árbol tenéis que ir en Windows a hacer ese arreglo. Profe, una observación es que ¿Sí? yo igual lo tengo guardado en una carpeta con acento y me abrió al tiro. Así que Ya, no creo que sea pero eso depende mucho de la configuración de tu Windows. Hay algunos que... Hay una configuración que... Entonces, después anda a Files, vuelve a Desktop, pincha en Desktop. Espérese. ¿Profe? Creo que tengo que cerrar. ¿Tengo algo abierto? No sé. No, don't save. Profe, a mí me dice que tengo que instalar como un paquete nuevo. A ver, instálalo. ¿Qué paquete es? El Render RCPP. Claro. Ah, ya. Entonces tengo que instalarlo. Ya.
Ah, tenía el micrófono abierto. Ya. Entonces, ¿están? ¿Instalaron el Tidyverse? Sí, profe. ¿Juntaron? ¿Hicieron el cambio de la tabla? Aún no. Ya, Entonces, profe, sí era eso. primero tienen que hacer esto. Library Tidyverse, eso sirve para cargar la librería. ¿Ya? Entonces, una vez que cargan la librería y tenemos los datos, lo que vamos a hacer es esto. Es que vamos a copiar. Ustedes ven mi consola VR, ¿cierto? No Ahora. está compartiendo nada. Lo estamos viendo usted. Ah, me ven a mí. Sí. Me ven mi linda carita. You're right. Consola. Ya. Ahí está. Ya. Entonces, primero tienen que hacer esto. Tienen que cargar la librería Tidyverse, ¿ya? Y después tienen que hacer este otro, pero aquí tienen que tener cuidado porque yo simplemente copié. En el chat lo dejé bien. Eso, buena. Buena, Bárbara, buena. Otra manera de hacerlo es así, miren. Es hacerlo. ¿Dónde está ahí? Otra manera es hacerlo así. Hoy no lo puedo, no me pega. Bueno, es hacerlo como dice en la diapo, que dice. Ahí está. En la diapo dice lo siguiente, fíjense, un poco más tecnológico. Dice, ya, yo voy a cargar, voy a juntar datos de mi objeto datos CO2, ya, voy a juntar las columnas, le voy a dar el nombre de CO2 y le voy a dar el nombre de la columna 2 a la 13 y le voy a dar el valor mes y el valor que le voy a poner es CO2. Y entonces CO2 queda, CO2 y queda CO2 mensual, queda así. Entonces, cuando ustedes ven esta tabla, que originalmente es así en CO2 mensual, no. Profesor, disculpe, ¿qué queremos hacer? Queremos mover
estos datos de CO2 mensual y datos CO2 Profe, ¿qué quiere hacer ahora? Lo que quiero es hacer lo que dice la diapo, lo que puso la Bárbara en el... Sí, soy yo. Pero quería saber qué estaba tratando de hacer ahora ahí abajito. ¿Lo mismo? Esto. Claro, entonces cuando uno hace esto, se fijan, están viendo mi consola de R, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, uno aquí le pone CO2 mensual. Entonces estamos creando un nuevo objeto que se llama CO2 mensual, donde en vez de tener los datos así, donde tenemos por columna el mes, el valor de CO2 y por fila el año, lo que queremos es juntar estos datos en 3 columnas o en 4 columnas. Una, primera, el año; segundo, el mes; tercero, es que no, es que, ojo, te faltó, Bárbara, te faltó mayo, Ah, sí, se me pasó. ¿verdad? Ahí está. Entonces, si se fijan, los datos que nos manda, entonces queremos pasar de esta primera representación de la tabla datos CO2, donde tenemos los valores de CO2 por columna, por mes, los queremos pasar a una tabla donde hay solo 3 columnas: el año, el mes y el valor de CO2. ¿Ya? Entonces la gracia de Tidyverse es que nos permite mover de formato con esta función gather, de manera súper rápida y sencilla. ¿Ya? De la misma manera podemos devolvernos o podemos esparcir utilizando la función spread, que está en la hoja, en la diapo siguiente. ¿Tienen abiertas las diapos, igual que yo? De ahí que si uno hace esto, CO2 spread, Profe, una consulta. ¿sí? Es que hice esta cosa del gather, pero me salen datos como hasta septiembre. ¿Es normal eso? ¿Cómo hasta septiembre? Me sale las mismas como 3, 4 columnas que le salen a usted, pero ¿Ya? me salen hasta septiembre. Pero a lo mejor no estáis viendo solamente las 10 primeras. Si tú vas aquí y miras la tabla completa, la tabla va a ser súper larga. De hecho, va a tener ¿cuántas filas? Va a tener 13 por no sé cuántos años son. 13 por 39. 39. Ah, no, ahí está todo. Sí, en la tabla al menos se ve todo bien, pero era eso, no simplemente. Que como que me salía cortado. ¿Ya? Ya. Voy a saltarme la diapo siguiente, ¿ya? Para que lleguemos a la función group by. ¿Ya? La función group by lo que hace es que te permite hacer algo así como, ¿se acuerdan? En algún momento hicieron ustedes esas tablas dinámicas en Excel? ¿O filtros? Sí. ¿Sí? Ya, bueno, entonces la gracia de esto
es que uno puede preguntarse, hacer una agrupación de tablas de valores. Entonces, tú puedes crear una copia agrupada de una tabla y las funciones y para eso vas a utilizar la función group by. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esta función group by, donde vamos a hacer count de CO2 mensual G. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una representación de esta tabla que tiene solo 3 columnas y todas las operaciones que vamos a hacer sobre esta tabla van a ser agrupadas por mes, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa, por ejemplo, es utilizar, primero decidir ya, ¿saben qué? Nosotros vamos a querer la estadística del CO2 emitido por mes. Entonces, para eso vamos a definir este nuevo objeto que se llama CO2 mensual -G y vamos a usar esta tabla CO2 mensual que tiene solo 3 columnas y la columna que nos interesa, donde están los datos, van a ser agrupadas por mes. ¿Ya? Y generamos este set de datos que está agrupado. Entonces, después sobre este set de datos nosotros podemos hacer distintos cálculos. Podemos preguntar cuántos datos tenemos para cada mes, ¿verdad? O bien podemos preguntar cuál es el promedio, ¿verdad?, de CO2 mensual por mes. No. Bueno, empecemos por contarlo. ¿Ya? El número de... El número de meses por el número de... contamos el número de datos que tenemos por mes. Tenemos 39 años por cada uno de los meses, ¿verdad? De la misma manera, nosotros podemos hacer un resumen de cada uno de los datos si es que nosotros, por ejemplo, utilizamos la función summarize y el promedio de CO2 mensual entre todos los meses es de 337 emisiones de CO2, pero lo podríamos preguntar por mes y eso, entonces no lo podemos, si nosotros le damos el valor de la tabla del objeto que creamos agrupado, de los valores agrupados, que es el que termina con G, le podemos calcular esta función, que es el promedio, o bien podríamos calcularle cualquier otra función que podría ser como la desviación estándar, por ejemplo, ¿verdad? Y nos va a dar la desviación estándar promedio a través de los 39 años. ¿Se fijan? ¿Se entendió? Ay, se durmieron, se fueron. Profe, hay que hacerlo con el... Estoy ahí. Hay ya gente, ya. Es que es complicado seguirle el paso. Hay que hacerlo con el CO2 mensual y con el CO2 mensual -G, ¿no? Claro, claro. ¿Pero se entiende lo que está ocurriendo? Lo voy a hacer primero y voy a ver si lo entendí.
Ya. Ya, bueno, lo que permite la función summarize, esta de acá, lo que permite es justamente obtener un resumen de los datos seccionados por una nueva variable, que es la variable del mes. Entonces, todos los datos de enero están así. Entonces, la pregunta es, ¿lo podrían hacer por año? Lo otro interesante es que uno podría preguntarse, podría poner varias. Uno podría preguntarse por varias estadísticas. Promedio, el otro podría ser suma, y sería suma de CO2, o bien podría ser registros. ¿Y qué es lo que obtenemos ahí? Obtenemos una tabla que tiene estos tres resúmenes. El primero, el promedio de CO2 por mes. Segundo, la suma de CO2. Y el otro, el número de registros. ¿Se fijan? Bueno, hay muchas maneras, otras maneras de mirar cómo cambiar y cómo mover los datos. ¿Ya? Aquí hay un resumen de cómo hacerlo. ¿Ya? Y luego, yo cacho que vamos a quedar aquí, chicos. ¿Ya? Les voy a dejar los gráficos a ustedes y que entreguen esta tarea para el próximo miércoles. ¿Ya? Profesor, antes que nos vayamos, lo que pasa es que estaba haciendo la tarea 2 y en la parte de la tabla dice que una función para remover, o sea, no esa la hice, era para, no me acuerdo cuál era. O sea, más que nada la pregunta es ¿dónde encuentro las otras funciones? Porque busqué todo el PDF número 2 y no salía la función que me pedía como la tercera parte. ¿Ya? ¿Cuál pregunta es? Donde sale la tabla, es como la parte 12 más o menos. Ya. Ya estoy buscando la pregunta. Muestra el código que utiliza para crear un data frame que almacene esos datos. Ah, ya. ¿Cuáles datos? Ah, estos de acá. Ya. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Dónde encontrar la función para cambiar de centímetros a metros? Porque eso es lo que piden. Esa función no la encontré en el PDF, entonces quería saber si hay otro lugar donde encontrar más funciones. Ah, bueno, la ayuda. Ah, pero ya. piensa tú, ¿qué son centímetros a metros? ¿Cómo cambian los centímetros a metros? ¿Un metro son cuántos centímetros? 100. 100. Entonces tenéis que multiplicar por 100 nomás. Ah, ya, ¿se pueden hacer ese tipo de...? Claro. Ya. Ah, ya, ya. Tenéis que multiplicar por 100 nomás. Profe, ¿no caché cuál era la tarea? 2. Hay que hacer lo que la que hay que hacer ahora, para el miércoles. La 2, solamente. Tenéis que dividir por 100, ojo. ¿Eh? ¿Quién preguntaba? ¿Tami? No sé quién preguntaba. Estoy leyendo bien la pregunta 14, que es la última. Sí, dice que esta tabla, altura y diámetro, ¿ah? esta tabla se hace de la siguiente manera. Se hace de la siguiente manera, algo así como, creo que sería altura igual C. A ver si me los pueden dictar, que yo no los veo. 103, 80,
100, 183, 183, 128, 203, 350. Si ¿están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, le falta una coma en el 350. Ya, y de los diámetros serían 10, 20, 5, 30. 10, 20, 5, 30, 17, 50, 103. 17, 50, 103. Au. No están igual el número de 10, 20, 5, 30, 17, 50, 0, 103. El 13 y el 17 no están separados. Au. Ahí está. Entonces vamos a llamarlo, vamos a llamarla, no sé, data frame. Ya. Au. Ahí está. Entonces, DF, esa es la tabla que tengo. Y si yo quiero cambiar los diámetros, y si eso está en metros y lo quiero en centímetros, tengo que dividirlo por 100. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, DF dividido por 100. Au. La pregunta es, DF dividido por 100 funciona, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se responde eso a tu pregunta? Sí. Entonces esta es la respuesta de la última pregunta. Profe, esa era mi pregunta que le hice al inicio de la clase, que no me funcionó en la tarea 2, pero yo ya la envié, a eso me refería adelante, que la envié con mis errores y todo nomás. Oh. Y era un puro Ya. intento, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Me va a considerar igual esa o se puede Voy a hacer de nuevo? acordar me voy a acordar si me traes una manzana. Como te dije, no me preocupa tanto el resultado, me preocupa el esfuerzo. Yo veo cuando la gente entrega, o sea, me da la hora de entrega, así que no te preocupes tanto por eso. ¿Ya? Profe, que usted escriba altura con comillas. ¿Es Lo por escribo la con versión? comillas porque si no lo pongo con comillas, tengo dos dudas. Es que a Si mí me no- no corre lo- sin ¿Ah? comillas. ¿Te corre igual? A mí el programa me corre sin comillas. A mí 5 millas no me funcionó. No me Ya. funcionó la tabla y puse exactamente lo mismo que usted, pero sin las comillas y no me marcaba error todo el rato. Ya. Pasa que en esos casos muchas veces va a pensar que diámetro es un objeto. Y si tú no lo pones como comilla, no. Pero fíjate que aquí en la última, ustedes están viendo mi R, ¿no? Entonces, fíjense aquí en el último lo puse uno con comillas y otro sin comillas. Así que anda a saber tú, a veces funciona, a veces no funciona, no sé. Un poco raro eso. ¿Ya? Chicos, los dejo aquí. Hagan la tarea, tienen hasta el miércoles, termínenla. Voy a... Eso. Nos vemos el próximo clase. Profe, Sí. ¿la tarea de los gráficos hay que enviarla? La tarea del gráfico, ¿dónde hacen un gráfico? O sea, esa que dijo que lo hiciéramos nosotros, porque no iba a llegar hasta ahí. De colocar la concentración del dióxido de carbono a través de los años. Que escuché eso, ¿no? No, o sea, hagan el PPT, hagan el práctico. Para hacer la tarea van a tener que hacer ese. ¿Ya? Y los gráficos no, mándenme solo la tarea. Hagan solo la tarea en Cibeduc. ¿Ya? Fue lo último. Estuve viendo los videos de Cibeduc y el video 2 que sigue más abajo no abre. El 3 y abre. el 4 tampoco. Creo Ya. que está vencido la entrada. Voy a buscarlo. Voy a verlo. Esos son videos del semestre pasado en todo caso, ¿no? Ay.
Pero está bien, igual lo voy a disponibilizar. Son videos donde habla el Robert. Ya, el Robert, el que hizo esta clase la vez pasada. Ya. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe, cuídese. Chao, buen fin de. Chao, profe, gracias. Fin de semana. Chao, profe. Igual.